Estamos visitando el consultorio oftalmológico de la doctora Denise Loizaga de Castro para llevarles a ustedes algunas inquietudes, como por ejemplo, cómo afecta la visión en los que tienen o padecen la enfermedad de la diabetes, que es tan común en nuestro país. ¿Cómo le va, doctora? Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Muchas gracias nuevamente, Mirna, por permitir esta pequeña devolución que uno hace desde su conocimiento para que todas las personas puedan por ahí entender un poco mejor qué es lo que les está pasando, cómo pueden evitarlo, de qué manera pueden tener una mejor calidad de vida. Y de esa forma, si bien se vive más ahora porque generacionalmente estamos teniendo una longevidad, una sociedad más longeva, tener esa posibilidad de vivir esos años que tenemos de más bien, contentos, felices, más sanos, más plenos. Pero siempre recordar que somos un todo, ¿no es cierto? Entonces los ojos son parte del resto del cuerpo. Muy graciosamente teníamos un profesor de facultad cuando cursábamos que siempre nos decía, bueno, pero ¿acaso los ojos no están pegados al pellejo? Decía él, porque tenía una tonada, era colombiano el profesor. Entonces me causaba mucha gracia como él lo decía, pero es verdad, o sea, los ojos son parte de la economía, del cuerpo, del todo que es nuestra salud, ¿no es cierto? Entonces, todo aquello que vaya a ser o a afectar la salud de nuestro cuerpo y seguramente va a afectar en mayor o menor medida a algunos órganos más y a otros órganos menos, pero todo se ve afectado porque no funcionamos con el ojo por un lado, el oído por el otro, la pierna por otro lado, el hígado solo, el corazón no, funcionamos en un equilibrio que se llama, en términos médicos, una homeostasis, ¿no? En un constante equilibrio. Entonces, cuando se rompe ese equilibrio es cuando se produce la enfermedad. Entonces, lo ideal es buscar siempre volver a ese equilibrio. En el caso de la diabetes puntualmente, el desequilibrio es metabólico, o sea, hay un problema en cómo estamos utilizando el combustible que más habitualmente estamos utilizando, que es el azúcar o la glucosa, o sea, el metabolismo en este caso de los hidratos de carbono, el metabolismo del azúcar, el metabolismo de la glucosa, la secreción de la insulina. Entonces son en realidad múltiples factores que llevan a que el paciente termine siendo diagnosticado como diabético. En el caso puntualmente de la diabetes y el ojo, recordar que lo que se afectan muchas cosas en el ojo, o sea, no es solamente la retina. El paciente que tiene el problema metabólico del mal manejo del azúcar en sangre, tiende a glicosilar o para conocer o para entender mejor, a caramelizar las proteínas de su cuerpo. Entonces, en el ojo tenemos una estructura que es muy importante, que es el cristalino, que es la lente que nos permite a nosotros captar la luz que entra al ojo, atraviesa, se encuentra con el cristalino por detrás de la parte de color que es el iris, y esa estructura óptica hace que los rayos de luz pasen y estimulen a todas las células de la retina, para que ese estímulo luminoso pase a ser procesado a través del nervio óptico, enviado al cerebro, a los centros occipitales de la visión, donde el cerebro va a decir, bueno, a ver, esto es tal cosa. Entonces, recordar también, los ojos vienen a ser como receptores periféricos y en realidad la visión es un proceso central, es un proceso cerebral. Entonces no solo tenemos que cuidar los ojos, tenemos que cuidar toda nuestra salud y tenemos que cuidar nuestro cerebro, porque es él el que nos va a permitir realmente poder decir, esto es tal cosa, de tal color, es a tal profundidad, más lejos, más cerca, a la derecha, arriba, abajo,
muchísimas funciones, tiene mucha más profundidad, digamos, el pensar la visión desde esta forma que simplemente decir, bueno, si usted sigue consumiendo o manejándose metabólicamente sin lograr un equilibrio, va a tener una retinopatía diabética. Conlleva muchas más cosas. Entonces, una de las cosas que se afecta es el cristalino. ¿Qué pasa con el cristalino? Se carameliza. ¿Y qué pasa cuando yo hago azúcar quemada? ¿De qué color queda? Queda marrón, ¿no es cierto? Y aparte queda duro. Bueno, así queda nuestro cristalino. Entonces los pacientes diabéticos ya tienen una tendencia a tener cataratas más jóvenes. Entonces, la catarata es un proceso de envejecimiento de las fibras del cristalino con el tiempo, la catarata senil del paciente mayor de más de 70 años. Pero pacientes diabéticos con mal control metabólico hacen catarata antes y hacen catarata en función al mal control metabólico. Por eso es que uno de los índices que cuando se le solicita un análisis de control al paciente diabético es la hemoglobina glicosilada. Entonces, ¿qué está midiendo esto? La caramelización de las proteínas. Entonces, si yo tengo una hemoglobina glicosilada alta y una hemoglobina glicosilada alta hoy se considera desde la medicina funcional más de 6.5, quiere decir que ese paciente en algún momento va a empezar a caramelizar las proteínas. ¿Y qué son las proteínas? Las proteínas son los ladrillitos que construyen nuestro cuerpo, que están más concentrados en determinados lugares, en este caso las fibras del cristalino, ¿sí? Entonces no es solamente eso, hay que pensar en las proteínas de todo el cuerpo. Hay que pensar en los tendones, hay que pensar en los músculos, hay que pensar en la piel, hay que pensar en el todo del que hablábamos cuando iniciamos la charla, ¿no es cierto? Otra de las membranas, otra de las partes del ojo que se afecta, que es lo que vos puntualmente me preguntaste, es la retina. Entonces, ¿qué es la retina? La retina es la membrana sensorial del ojo. ¿Por qué? Porque está recubierta, es una membrana que cubre toda la parte posterior del ojo, es una célula al lado del otro, como si fuera un mosaico, una al lado del otro, todas juntitas que tapizan la parte posterior del ojo y como todos sabemos, las células del sistema nervioso central son las neuronas. Entonces, ¿qué tipo de células son las de la retina? Son neuronas. ¿Y qué tipo de neuronas? Especiales, especializadas en determinadas funciones. Entonces, como toda neurona tiene un cuerpo y una colita que se llama dendrita, que parece, ¿no es cierto?, un hilito, ¿no? Bueno, esas dendritas son con las que se comunican entre ellas y a su vez tiene un axón que es como una colita larga. Cada célula, cada axón de esa célula forma como si fuera un cordón de muchas fibritas que son las colitas, los axones de estas neuronas que estamos hablando, y eso es lo que forma nuestro nervio óptico. Entonces, el nervio óptico es la sumatoria de todas esas células. Cada una de esas células trae una información y depende del sector de la retina, trae una información más específica. Entonces, una de las zonas más sensibles de la visión es la famosa mácula, ¿no? Después, en otro momento, podemos hablar de maculopatía relacionada con la edad. Hoy hablamos de lo que es la afección de la mácula por la retinopatía diabética. Entonces, ¿qué es la mácula? Mácula significa mancha. ¿Por qué? Porque tiene un color amarillento. ¿Por qué? Porque tiene a su vez un pigmento especial que le da ese color lúteo amarillento, que en realidad son carotenoides que permiten que esas células que son muy específicas, que son los conos y los bastones, cumplan una función específica de discriminación visual y ese pigmento las protege. Entonces se llama mácula porque es una manchita. ¿De qué color? Da al reflejo, cuando uno mira el fondo de ojo del paciente, un reflejo amarillento. Entonces esa es una de las zonas que cuando se afecta en el avance de la retinopatía diabética, junta líquido, se hacen hemorragias,
eso después se hace una cicatriz porque se inflamó. Entonces, lo que hacemos es perder visión central. ¿Sí? Todo muy amplio, aprendimos muchísimo también, recordamos las partes del ojo que a veces uno no las tiene tan en cuenta y la función que cumple cada uno. Y esto también nos hace ver de que cuando tenemos alguna enfermedad específica no solamente tenemos que ir a ese especialista, sino que también recurrir a los demás profesionales, porque como vos decís, nuestro cuerpo es un todo, funciona todo en conjunto. Bueno, te invitamos para el próximo programa a hablar también de otro tema que es de suma interés, que es la visión en las personas adultas, los controles, cuándo se deben realizar y seguramente algunos otros consejitos que debemos tener en cuenta. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables, y bueno, vamos a hacer una segunda parte con estos otros conceptos entonces.